Hola chavos, bienvenidos a este video. El día de hoy vamos a aprender un poquito lo que es congruencia, semejanza de triángulos, además de un teorema por ahí, razón y proporción, ¿sale? Bueno, vamos a recordar que en matemáticas la palabra congruente viene o proviene de concordar, que quiere decir que son iguales, ¿no? Que concuerdan en la misma. Entonces, recordemos que si son iguales o congruentes, ponemos el símbolo de igual y que son de proporcionalidad. Entonces, los criterios para saber si dos ángulos o triángulos, mejor dicho, son congruentes son el criterio LL, que significa lado, 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 el cual nos dice que si yo tengo tres lados iguales, esto nos implica que sus tres ángulos sean iguales. Ejemplo, aquí tengo dos triángulos y por ejemplo, si yo le doy medida de 5, 8 y 4, estos sí nos podemos dar cuenta, nada más están rotados. Vuelvo a repetir, 5, 8 y 4, 8, 5 y 4. Estos serían lo mismo. Entonces, por ende, los ángulos compartidos también van a ser iguales. Es decir, yo no puedo trazar un triángulo con diferente forma y diferentes ángulos teniendo las mismas medidas. Es decir, no puedes trazar un triángulo con tres lados iguales y que sus ángulos fueran diferentes. Eso es lo que nos dice el criterio. El criterio LAL, que es lado, ángulo, lado, el cual nos dice que si yo tengo dos lados iguales y su ángulo compartido entre ellos es igual, entonces forzosamente el tercer lado va a ser igual y sus tres ángulos también tendrían que serlo. Lo vamos a poner con números para que se comprenda un poquito más. Si supongamos que yo tengo este que mide 7, 5 y 4 y que a su vez este mida 7, no es cierto, el de 7 sería este, 7, que es, este fuera por ejemplo el de 4 y este fuera el de 5, si por ejemplo mi ángulo compartido entre el 5 y el 7, que sería este, mide, no sé, 50 grados, 50 grados, esto nos implica que forzosamente el tercer lado, porque la apertura de aquí a acá, tendría que medir 4, lo mismo que aquí, tendría que medir 4. Y por ende, los otros dos ángulos cumplirían con ese mismo criterio, que serían completamente iguales. Y por último, el criterio ángulo, lado, ángulo. Este va un poquito más apegado a las propiedades de los triángulos. Supongamos que yo tengo 50 y, no sé, 60 entre el 4 y el 7. Entre el 4 y el 7 que me dieran 60. Nos dice que si yo tengo dos ángulos iguales y un lado igual, forzosamente el tercero va a ser, los tres lados van a ser iguales y los tres ángulos van a ser iguales. Por puras propiedades de los triángulos, al menos si yo tengo dos ángulos iguales, el tercero tendría que medir lo mismo, porque la suma debe de dar 180. Entonces 50 y 60 son 110. Para 180 pues tendría que medir forzosamente 70 grados este. Y por último, si yo tengo que por ejemplo este medía 4 y este medía 4, forzosamente recaemos en el criterio anterior y en el anterior. Entonces es en pocas palabras, si tienes tres lados iguales, tus tres ángulos van a ser iguales forzosamente en un triángulo. Es lo que nos dice la congruencia. La semejanza de triángulos nos dicen que tienen la misma forma, pero diferente tamaño. Eso es muy normal. Por ejemplo, si yo tengo este triángulo y este triángulo, podemos ver que son la misma forma, los mismos tres ángulos. Los tres ángulos van a ser iguales, pero sus lados van a ser proporcionales. Eso es lo que nos dice la semejanza. Entonces vamos a ponerle aquí justamente. Sus tres ángulos son iguales y sus tres lados van a ser proporcionales, ¿sale? Entonces, para eso hay tres criterios también. El ángulo. Si dos de sus ángulos son iguales, forzosamente el tercero va a ser igual. ¿Por qué? Porque pues recaemos justamente en lo que acabamos de hablar hace rato. La suma de los ángulos interiores va a ser 180. Entonces, si tienes dos ángulos iguales, forzosamente el tercero por menos tendría que ser igual. Entonces, por eso solamente basta con dos. Entonces, si sus dos ángulos, perdón, son iguales, entonces esto nos implica que el tercer ángulo tendría que ser igual y que a su vez sus tres lados tendrían que ser proporcionales. ¿Qué quiere decir proporcionales? A escala, de proporción de otro. Recordemos que una proporción es una comparación entre dos magnitudes, una entre dos razones, perdón,
y una razón es una comparación o una fracción de dos magnitudes, ¿no? El criterio LLL nos dice que si sus tres lados son proporcionales, por ejemplo, vamos a pensar que este mida 4, este mida 6 y este mida 5, y este mide 2 y este mide 3 y este mide 2.5, podemos darnos cuenta que está en escala a la mitad, pues por cada uno de aquí hay dos acá, o viceversa, por cada dos acá hay uno acá. Si sus tres lados son proporcionales, nos implicaría que si sus tres lados son proporcionales, nos implicaría que sus tres ángulos no van a ser proporcionales, sino iguales. ¿Sale? Y por último, el tercer criterio, que es el lado, ángulo, lado, que nos dice que si todos de sus lados son proporcionales, por ejemplo aquí 4 y 6, 2 y 3 son proporcionales, y además el ángulo compartido entre ellos es igual, entonces es un triángulo semejante, es decir, tiene la misma forma, solamente se puede estar rotado. Por ejemplo, aquí tenemos dos triángulos que son proporcionales, podemos ver los que son iguales. Además, otra característica que tienen los proporcionales es lo siguiente. Vean cómo esto coinciden entre todos los ángulos. Si lo ven, yo lo muevo acá, los ángulos son iguales. Yo lo muevo acá, esos son tres ángulos iguales. Sus lados son proporcionales, claramente, pero sus ángulos tienen que ser iguales. Bueno, ya entrando con eso precisamente de los proporcionales, vamos a ver un poquito un teorema de Tales. El teorema de Tales nos dice que dos triángulos están en posición de tales si dos de sus ángulos son congruentes y sus lados son proporcionales. Al menos dos tienen que ser congruentes, porque el tercero pues tiene que ser forzosamente igual, ¿no? Y entonces, por ejemplo, aquí tengo 8, 12, 10 y x. De aquí a acá mide 10 y de acá a acá mide x. Me piden encontrar a x. Regresando un poquito a la regla de 3, pues sería muy sencillo, ¿no? Podríamos decir 8 es a 12, como 10 es a x, pero no, eso no siempre nos va a funcionar. ¿Por qué? Si yo, por ejemplo, digo 8 es a 12, como 10 es a x, hago 10 por 12, son 120, y 8 por x es 8x. X es igual a 120 entre 8. Directamente decimos que es 15. Una forma correcta de hacerlo es pensar 8, es decir, este pedacito es a 12, como todo este pedazote es este pedazo que tengo acá. Entonces sería 8 es a 12, como 10 más 8, o 8 más 10, es a 12 más x, que es prácticamente lo mismo. Tendríamos que llegar al mismo resultado, pero vamos a ver qué cambia ahorita. 10 más 8 por 12 serían 18 por 12, serían 216. Y de este lado nos quedaría 12 más x por 8, serían 8 por 12, 96. 8 por x serán 8x. El 96 que está sumando lo paso restando, y el 8 multiplicando pasa dividiendo. 216 menos 96 son 120 entre 8, nos daría nuevamente el 15. Y entonces, ¿por qué hacerlo de la manera complicada si pudiéramos hacerlo de una forma sencilla? Y aquí está justamente, por ejemplo, la respuesta. Pensemos ahora que están en esta posición. X es a 35 y nosotros arbitrariamente diríamos como 16 a 21. Vamos a ver si es cierto. Entonces aquí yo diría 16 por 35 son 560, 21 por X, 21, 560 entre 21 porque está multiplicando, pasa dividiendo, me sale que es 26.66 y eso está incorrecto. Veamos cómo, por qué, si cambia. Ahora si yo digo X es a 35 como 16 es a todo esto, que sería 21 más 35, ¿cuánto nos quedaría? 500 a 21 más 35, que sería 56. 56 por x, 560. 16 por 35 son, digo 56 por x, 56x, y 16 por 35, 560. 56 pasa dividiendo, 560 entre 56 nos da 10. Esta sí es la forma correcta, porque estamos pensando, lado chiquito es a base, como lado grandote es a toda nuestra base. Lo que hicimos prácticamente acá. Lado pequeño es al otro, como este es a todo este. Por último les traje otro ejemplo. Supongamos que yo tengo ahora que este lado mide 5x más 1, este lado mide 2x más 6, y que a su vez todo esto mide 36 y todo esto mide 24. Entonces aquí podríamos decir 5x es a 2x más 6, como 36 es a 24. Entonces multiplico 24 por 5x más 1 y 36 por 2x más 6.
24 por 5 son 120x, 24 por 1, 24, 36 por 2, 72x, 36 por 6 son 216. Despejo y nos quedaría 120x menos 72, pasa restando, es igual a 216 menos 24. 120 menos 72 son 48, 192 menos entre 48, que está multiplicando, pasa dividiendo, nos daría que estos 4. Entonces 4 por 2, 8 más 6 son 14, 5 por 4, 20 más 1, 21. Entonces estos ya serían los triángulos que de esa forma quedarían. Caso igual, similar. Ya ahora yo tengo 15 es a 20 como 27, que serían 12 más 15, es a 7x menos 5 más 20, ¿no? Entonces vamos a verlo cómo nos quedaría. Nos quedaría 15 por 7x menos 5 más 20. Nos quedaría 15 por 7 son 105x, 15 por menos 5 son menos 75, 15 por 20 son 300. 7x por 20 son 7x, perdón, 12x más 15 por 20, perdón, serían 27 por 20, son 540. Y de aquí despejo, ¿no? 105x y menos 75 más 300 son 225. 225 lo paso restando de este lado, menos 540. Entonces serían 105x es igual a 540 menos 225. El 105 pasa dividiendo. Y 540 menos 225 son 315. Y esto nos daría que x vale 3. 7 por 3, 21 menos 5, 16. Y esa sería la respuesta de este pedacito. ¿Sale? Curiosamente, a lo mejor también nos pudiera resolver de la otra, ¿no? O emular de la misma forma, ¿no? 15 es a 20, como 12 es a 7x menos 5. Posiblemente nos dé, vamos a ver si es cierto. 15 por 7x menos 5 es igual a 12 por 20, que serían 240. 15 por 7 son 105x. 15 por menos 5 serían menos 75, es igual a 240. 105x es igual a 240 menos 75 pasa más 75. X es igual a 245 más 75, también nos da los 315 entre 105. Esto nos daría también que vale 3. Entonces hay que tener mucho cuidado. Es muy válido poderlo hacer de esta forma, pero hay que verificar cuando no cumple esos casos. Por ejemplo, en el que no cumplía los casos es justamente porque aquí no estábamos contemplando pedacito a pedacito, sino que todo esto era todo esto, como todo esto tendría que hacer a este. Que tengan